Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, como siempre, desplegados en titulares. En Noticia Venezuela, no fue un accidente, se trató de un incendio provocado que afecta a pacientes renales. La denuncia fue hecha por la vicepresidenta del país y más adelante por el presidente de la Nación, a propósito de lo ocurrido el pasado lunes en una sede del Instituto de Seguridad Social en Caracas. 134 máquinas de hemodiálisis se quemaron. Se trata de otro capítulo de constantes agresiones contra el pueblo. Les contamos y lo analizamos. En Noticia México, el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará la reforma electoral ante el Congreso como parte de sus promesas de cambio. Su aspiración es democratizar el sistema para que nunca más se presente un fraude electoral. La oposición anunció su rechazo, al igual que el propio presidente del organismo electoral, el INE. Lo analizamos. En Noticia España, se cumplen 86 años del asesinato del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, fusilado por los franquistas. Tras varios intentos, su cuerpo no ha sido encontrado, por lo que se ha convertido en símbolo de miles de desaparecidos de la guerra civil y la dictadura, que están en fosas comunes y que han quedado en el olvido por culpa del Estado. Les contamos y profundizamos en ello. Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, el gobierno denunció que el reciente incendio en uno de los depósitos de insumos médicos del Instituto Venezolano de Seguridad Social fue provocado por fuerzas extremistas. Este jueves presentaron las pruebas y aquí están. A las 6 de la mañana del lunes 15 de agosto, vecinos del sector Carapa, en la parroquia Antímano, al suroeste de Caracas, escucharon explosiones y vieron el humo que salía del galpón del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Gracias a las acciones inmediatas del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, a las 10 de la mañana, el 70% de las llamas habían sido controladas, sin ocasionarse ningún herido ni fallecidos. Solo 8 personas afectadas por inhalación de humo. De acuerdo con la ministra de Salud, Magali Gutiérrez, en este almacén del IBSS, resguardaba insumos para los programas de hemodiálisis y diálisis peritoneal, que se distribuyen a más de 7,000 pacientes en todo el país. Este jueves, la vicepresidenta Delcy Rodríguez denunció con pruebas que el siniestro fue provocado. Las investigaciones arrojaron que el fuego inició en 5 puntos divergentes y aislados, con la utilización de carburantes, y tuvo la necesaria incidencia del factor humano. Aquí podemos ver, el incendio se inicia en 5 puntos divergentes y aislados de la estructura del almacén del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Los puntos de ignición, esto es una cámara termográfica, se da en distintos espacios. Si lo vemos, porque estamos empleando también drones, si vemos en la gráfica, en la siguiente imagen, allí ustedes verán los focos de ignición aislados, 5 focos de ignición aislados, con material, además que se ha encontrado carburante, o sea, causante del incendio. Ahí están las pruebas. Según la vicepresidenta, esta acción fue perpetrada por fuerzas extremistas. Así que sabíamos que las fuerzas extremistas de la antipolítica venezolana no descansan, no se cansan de entender el mensaje permanente que ha tenido el pueblo venezolano de rechazo a estas formas violentas, de rechazo a todos estos mecanismos para causar sufrimiento, penuria, adversidades al pueblo venezolano. Más tarde, el presidente afirmó que esos grupos extremistas fueron entrenados en Colombia durante el anterior gobierno de ese país. Así va a ser la campaña de ellos en el 2024. Así ha sido su política.
Un grupo se encarga del terrorismo y de hacer daño. Un grupo se encarga de poner bombas, de matar, de atacar el sistema eléctrico, de atacar el gasducto, el gas, etcétera. Son grupos que fueron entrenados en Colombia en época de Iván Duque y andan por ahí regados. En épocas de Iván Duque se formaron esos grupos terroristas en Colombia. Las autoridades venezolanas recordaron que en 2019, a la misma hora que Maduro era juramentado como presidente, se produjo un ataque a un almacén del IBSS, en el que también se perdieron insumos médicos, un área crítica para un país víctima del bloqueo. Allí los hechos, vamos a entrar de inmediato en el análisis. En una profundización que requiere no solamente ver este hecho como una coyuntura, sino un todo acerca de agresiones a Venezuela. Para ello nos acompaña Félix Roque, analista político, magíster en Relaciones Internacionales, profesor, escritor, abogado, constitucionalista. Félix, bienvenido. Buenas noches. Muchísimas gracias, Tatiana. Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. En esta introducción lo que vemos es de nuevo una agresión y de nuevo sobre el sistema de salud venezolano. Buscan, pareciera, que lo más vulnerable, lo que más le duele al pueblo para atacarlo, para agredirlo, así como bien decía la vicepresidenta del país, año 2017, año 2018, año 2019. Entonces no ha terminado. No, estas cosas incluso le recuerdan a uno, Tatiana, en esas cosas que uno investiga, que uno analiza, que uno estudia, ¿no? De cómo en los albores de la revolución bolchevique en la Rusia pro-zarista se producían altercados, se producían atentados de este tipo contra la producción en el campo, ¿no? Bueno, en la misma revolución cubana en el año 59, 60, 61, las agresiones contra los centros de producción, contra los sistemas de agua, el sistema eléctrico, era igual. Bueno, para con Venezuela ya esta es la 500 y tantas agresión injerencista que se ha producido contra el país y como tú bien dices, ¿no? Afectando lo sensible, lo de alimentación, lo de medicina, lo de remesas inclusive, ¿no? Y estos golpes que como dice hoy la vicepresidenta se da de una manera artera inclusive, no es más que una demostración de esa actitud guanimbera que tienen incluso opositores internos que no han cesado, que no han desaparecido, que están allí, que uno puede creer que habían estado como de vacaciones, pero que nunca lo estuvieron, que ante las derrotas tras derrotas que han sufrido, incluyendo la que acaban de sufrir en el vecino país, en donde se encontraban algo así como que bien asentados, bien protegidos, bien resguardados, ¿no? Ahora atentan contra un sector, bueno, demasiado sensible, es decir, los enfermos renales, pues. Hay que ver lo que cuesta para un enfermo renal mantenerse con vida, ¿no? Y que más de 100 máquinas de diálisis... 134 máquinas quedaron absolutamente inservibles. Destruidas. Y medicamentos para 2 meses. Y los medicamentos inclusive. Entonces uno dice allí, fíjese tú la visión y la actitud criminal, porque no puede tratarse ni llamarse de otra manera que no sea criminal. Este saboteo interno que se ha producido en este almacén repleto de medicinas que ha costado uno y otro para poder conseguirlo. Venezuela prácticamente bloqueada como se encuentra, con una merma importante en sus ingresos petroleros y de otros rublos. Como ha dicho el presidente de la República, hace de tripas corazones para tratar de conseguir los recursos para atender este tipo de situaciones. Y luego entonces, en un evento y con el avión que intentaba además hacerle el quite al bloqueo secuestrado en Argentina. Bueno, esa es otra de las, incluso de las acciones de la cual conversábamos fuera de cámara, como se suele decir, ¿no? Un avión que sería para cargar alimentos, para cargar insumos, para cargar medicina, para la transportación. Ahora ocurre que es un objeto de delito, según lo inventa un fiscal y un juez argentino, y lo peor, acceder a un exhorto de un juez federal de Miami para que el avión sea incautado y entregado a las autoridades norteamericanas bajo el argumento de que piezas de esa aeronave fueron construidas por la Boeing y estando Venezuela sancionada, mal puede ese avión haber sido comprado por nuestro país. Ve usted cómo se argumenta desde lo que llaman el poder suave, ¿no? Desde lo que llaman el lawfare, inclusive, situaciones para continuar la agresión, para continuar la injerencia, para continuar sometiendo pueblos y para continuar agrediendo pueblos inclusive, ¿no? Sí.
Sí. Y, bueno, Permíteme aquí preguntarte algo a propósito de eso que dices, porque buscan cualquier excusa o artimaña de carácter jurídico para amarrarla a una situación que le hace efectivamente daño a Venezuela. Sí. Pero eso sienta jurisprudencia, eso sienta un expediente internacional, Félix. No, incluso crea una situación de inseguridad internacional terrible, porque ¿quién puede estar seguro de con un avión transportar sus mercancías a un país sin pensar que puede ser objeto de un secuestro, de un embargo, de una apropiación indebida por parte de un gobierno que, usurpando funciones, o lo peor, de un gobierno lacayo, servil, sirviéndole a otro hegemónico, en este caso al imperio, bueno, proceder a la detención no solamente del avión, no solamente del bien, sino incluso también de personas? Es también una visión desde lo estrictamente militar, Tatiana, una demostración de que los elementos de las llamadas guerras de primera, segunda y tercera generación han ido como que quedando en desuso. Y entonces los elementos de la tercera, cuarta, quinta y sexta generación de guerras son los que se están como que imponiendo, ¿no? Y entonces están buscando fórmulas distintas. Y Venezuela sigue siendo su laboratorio. Y Venezuela sigue siendo un gran laboratorio para la praxis de este tipo de argumentación. ¿Ve? Y por supuesto, esto del avión y la actitud que ha tenido el gobierno argentino, y hay que decirlo, es una evidente demostración de que hay pueblos en América Latina que, tildándose de demócratas, de socialdemócratas o de centroizquierda, si algo responden y obedecen es a situaciones bien neoliberales y bien distintas. Porque uno recuerda en el año 2000, Tatiana, cuando Argentina vivía una crisis económica terrible y el comandante Chávez le tendió la mano comprando papeles de esa deuda y auxiliándolos financieramente. Y mire cómo pagan. Así es. Pero ¿será que el gobierno argentino está maniatado ante lo que denuncia no el presidente, sino la vicepresidenta Cristina Fernández, que el poder judicial en Argentina es un poder político basura, como le dice ella, es un poder judicial? Yo creo que eso y mucho más que eso, porque el presidente Fernández ha intentado decir y establecer la llamada política de autonomía de poderes, y eso no es cierto. No es tan cierto cuando ese poder judicial presuntamente autónomo cede y se planta ante la petición que le hace un juez gringo, un juez federal, de que le entregue el avión, de que le incacte, de que le confisque el avión y se los entregue a la justicia de ellos. Siendo ello así, ¿de qué autonomía vienen a hablarnos entonces? Y lo peligroso es, como lo dijimos ahorita, estar creando precedentes jurisprudenciales que aterren y, como dice el canciller Lavrov, vulneren todo el derecho internacional público. El sistema, además, multilateral. Volviendo a la situación interna de Venezuela y esta agresión criminal, donde vemos que se dañan todos estos equipos, se pierden insumos, el presidente dice que rápidamente se van a reponer, hay que mantener la tranquilidad para aquellos pacientes que tienen ese problema de salud para que no se genere una angustia mayor, que todo este proceso va a ser atendido. Pero nos decías, al propósito de esto, que hay un sector de la extrema derecha pues que parecía estar de vacaciones. Pero ¿a quiénes responden, Félix? ¿Siguen siendo el ala más violenta de Voluntad Popular, de Primero Justicia? ¿A quiénes responden? No, mire, ese sector guarimbero, reaccionario, neofascista incluso, de Venezuela no ha desaparecido. Y sus contactos y sus vinculaciones con el mundo exterior que los mantiene, que los financia, obviamente, por supuesto, que existe. Venezuela va dentro de poco tiempo, para el año 24, a una campaña electoral para elegir a un nuevo presidente de la República. Ellos intentan de una manera u otra ver cómo se hacen presentes en ese proceso tras las derrotas electorales que han sufrido en los últimos tiempos. Hay un sector que se ha asimilado, que se ha incorporado, que ha dado demostraciones de reconocer a la Constitución y de reconocer al gobierno legítimo de Venezuela, pero hay otros sectores que no, y sobre esos otros sectores que no es donde en todo caso el gobierno y el pueblo de Venezuela ha de tener sumo cuidado, no ha de subestimarlos nunca y por supuesto tenerlos muy presentes en cualquier escenario que se presenten. Bueno, tuvimos aquí una invasión en la famosa Operación Gedeón, en donde se vio que hubo un intento de invadir el país, se vio también el atentado frustrado contra el presidente con los drones. Así se han visto operaciones diversas que se han practicado contra nuestro país, señal demostrativa
fehaciente de que estos grupos ultraderechistas existen y persisten. ¿Y auspiciados, Félix, por Estados Unidos? Auspiciados en buena medida por los sectores reaccionarios norteamericanos, que entienden que Venezuela es un país muy próspero, es un país muy rico desde sus recursos naturales y desde lo político es un país que proyecta hacia América Latina. En América Latina están ocurriendo cosas interesantísimas. Ya una elección que hubo en Colombia, que estamos viendo que se inicia con buen pie, rechazando que Cuba sea señalada como país terrorista, señalando que el gobierno interino de este señor Guaidó es una entelequia muy parecida a la alegoría de las cavernas platónicas, ¿no? Bueno, señalando que obviamente hay que respetar la soberanía de los países, señalando que a lo interno hay que mejorar las condiciones nada iguales que imperan en el pueblo colombiano, y que hacia América Latina ha dicho una frase que me gustó muchísimo: es tiempo que Colombia vuelva a la visión latinoamericanista. Y creo que ese es el camino. Bueno, y está ocurriendo lo mismo si vemos a Bolivia, si vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador y si vemos lo que posiblemente en octubre ocurra en Brasil. Ante eso, estos sectores de derecha, estos sectores reaccionarios, como están operando ahorita, por cierto, en el Perú, aletean, queman sus cartuchos, y se preparan quedan, sus municiones. Sí, auspiciados por Estados Unidos a través de sus distintos operadores. Se quedan sin Colombia, que fue plataforma para agredir permanentemente a Venezuela. Claro. Entonces, en América Latina, ¿a quién van a buscar? ¿A quién les queda? Creo que les quedan muy pocos aliados a nivel gubernamental. El famoso Grupo de Lima prácticamente ya desapareció, no existe, incluso nadie lo invoca, nadie lo nombra. Y bloques como tales ya no existen. Ese se fue al basurero acá. De la historia, Sí, Félix. señor, ya bloques como tales no existen aquí. Y hay un resurgir de gobiernos demócratas, de gobiernos progresistas en América Latina y en el Caribe, que están anunciando un despertar nuevo, renovado, que ojalá en todo caso en conjunto hayamos aprendido las lecciones del pasado reciente y podamos enrumbar y hacer sólidos estos procesos, y que en verdad se practique la democracia profunda, la democracia inclusiva, la democracia revolucionaria y protagónica, no esa democracia responsable que es en todo caso, por supuesto, el camino que en América Latina pretendemos recorrer desde hace un tiempo. Y el gran temor para con Venezuela es que aquí hay un pueblo, y lo está demostrando un proceso eleccionario interno que se vive, que cree en eso, que ha elevado su nivel de conciencia, que se ha empoderado muchísimo en mantener la solidez de ese camino que ha encontrado y del cual no lo va a sacar nada ni nadie, y por lo tanto, bueno, hay que tratar de ver cómo impiden, cómo paralizan eso. Y creo que ese es en todo caso parte de la táctica, parte de la estrategia que la derecha se ha planteado para con nuestro país. Es realmente muy paradójico porque todo lo han intentado y realmente no han podido. No. Incluso ahora con acercamientos diplomáticos discretos, pero al fin y al cabo acercamientos entre el gobierno del presidente Maduro y el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Se debe o no realmente confiar en un gobierno que además vemos lo que hace, por ejemplo, como bien sabemos que opera la justicia también dentro de Estados Unidos? No sé ¿Dialogar o no dialogar? Yo no sé si confiarse o no. Yo lo que creo es que no debe descuidarse. Dialogar creo que sí. Y entendernos creo que sí. El presidente Maduro ha sido claro. Entendámonos con respeto, entendámonos con autonomía, con independencia, practiquemos los llamados principios de la democracia internacional, no incidamos en los asuntos internos de los países, busquemos soluciones pacíficas y practiquemos la política de ganancias compartidas y de manera recíproca. De esa manera, ¿por qué no entendernos con la administración Biden en este caso, no? Y mire... Bueno, porque la visión de Estados Unidos es otra. Sí, claro. Porque aquí se van siempre por todo. No, y ellos parten del principio conocido que para ellos no hay amigos, para ellos hay intereses y nada más. Sin embargo, yo en eso soy muy optimista y creo que así como los Estados Unidos tuvieron que reconocer su fracaso rotundo en Afganistán, que lo reconoció el propio Joe Biden en un discurso inclusive, más temprano que tarde tendrán que reconocer su fracaso para con la política que emprendieron contra nuestro país, y tendrán que pedir disculpas y tendrán que entender que Venezuela como pueblo, como soberanía, como gobierno legítimamente electo por el pueblo se respeta, y eso será la mejor señal, como diría alguna vez el comandante Tomás Borges, de una victoria y de una venganza que este pueblo se tomará de manera pacífica
ante tanto daño que nos han causado. Y a nivel interno, sobre aquellos sectores que han cometido, por ejemplo, esta agresión en contra de un instituto fundamental, además que es parte del Seguro Social en Venezuela, hay que estar alerta porque quedan 2 años para este proceso eleccionario que bien nos recordaba. Sí, yo creo que el pueblo rechaza muchísimo eso. Este pueblo nuestro ha demostrado que no quiere violencia, este pueblo ha demostrado que no quiere actitudes guaniveras de ningún tipo, y en muchas demostraciones, que sería largo narrar esta noche en tan breve espacio, así lo ha demostrado. Por tanto, en este proceso eleccionario que se avecina, sigamos haciendo las cosas que estamos haciendo, sigamos y procuremos que nuestro país sea próspero en lo económico, que nuestro país avance en el desarrollo de sus fuerzas productivas y que nuestros ingresos comiencen con producción propia. Exactamente, que nosotros dependamos lo menos posible del exterior, que generemos empleos serios, sólidos y dignos, que recuperemos el poder adquisitivo de nuestra moneda, y de esa manera, aquello que decía Bolívar, ¿no? Intentar lograr la mayor suma de felicidad social para el pueblo se va a revertir en éxitos por parte del gobierno, en éxitos y en felicidad para nuestro pueblo, en obras inclusive que nos permitan a nosotros en realizaciones prácticas y en hacer realidad lo que los chinos expresan mucho en sus temas y en sus discursos. Es decir, la esperanza popular se concreta en darle soluciones al pueblo y en nada más. Mientras los gobiernos estén dando soluciones a los pueblos van a respetar, van a creer, van a respaldar, van a upar y van a estar con los gobiernos. Y creo que eso es lo que en todo caso, en mucha medida, visualiza el discurso del presidente y los gobiernos regionales, los gobiernos locales, el poder popular, el poder comunal, que son las expresiones que dan sostén a este proceso político bolivariano y revolucionario que se vive en nuestro país, tendrá sentido. Muchísimas gracias, Félix. Con esa reflexión te despido. Muchas gracias. A ti y a todos en el canal, muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenido siempre, muchas gracias. A ti. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, anunció que presentará la reforma electoral ante el Congreso como parte de sus promesas de cambio. Su aspiración es democratizar el sistema para que nunca más se presente un fraude. La oposición anuncia su rechazo, al igual que el propio presidente del organismo electoral, el INE. Les contamos de esta radiografía y la analizamos al volver en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctenos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. El mundo sintoniza Telesur. Soy Mateo Grille desde Uruguay. Porque Telesur siempre da más. Y es momento de decirte que vamos por más. Así que llama a tu cable operador y pídele ya la señal de Telesur en HD. Toma nota, ahora nos puedes sintonizar a través de los satélites IS-34 si estás en América y Europa, o IS-14 si resides en Latinoamérica y el Caribe. Son 4 letras nada más, pero que hacen más fuerte nuestra huella a nivel mundial. Esto es posible porque Telesur siempre da más. Hay que seguir combatiendo, salvar nuestra deuda con la humanidad, como dijo Che. En ese momento, los que lo mataron, los que lo asesinaron, los que lo trataron de enterrarlo para siempre, no se percataron que lo que estaban eran inmortalizando. Tras las huellas del Che. 50 años después de aquellos acontecimientos, el Che sigue siendo un elemento de inspiración, sigue siendo bandera de lucha, sigue siendo un elemento de reflexión. En estreno, sábado, solo por Telesur. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad.
luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. Las medidas económicas mueven al mundo y los líderes detrás de ellas buscan nuevas estrategias para hacer frente a la recesión mundial. De lunes a viernes, 2 emisiones para analizar el contexto global en Impacto Económico. Solo por Telesur. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. En Noticia México, en medio de una campaña de oposición manipuladora, el presidente de esta nación, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves que el Ejecutivo enviará el proyecto de reforma electoral al Congreso para que el pueblo cuente con un sistema electoral verdaderamente democrático. Lo más importante, evitar fraudes electorales. Este jueves, el presidente de la nación anunció que su prometida reforma electoral será enviada al Congreso. Advirtió que si la propuesta no pasa en el legislativo, es el pueblo con su participación masiva en las urnas quien evitará un fraude. López Obrador indicó que la reforma plantea la reducción de presupuestos para el INE y para los partidos políticos, así como la disminución del número de los diputados plurinominales de 500 a 300. En su acostumbrada rueda de prensa matutina, destacó que uno de los cambios más importantes es la necesaria reforma del Instituto Nacional Electoral, que no desaparecerá, como lo han querido malinformar. Al contrario, estará al servicio del pueblo y no de las mafias del poder. Lo cierto es de que el INE y el Tribunal Electoral no actúan con imparcialidad. Están sometidos por los grupos de intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen. Las reacciones fueron inmediatas. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en un foro con legisladores del Partido de Acción Nacional, de la Revolución Demócrata y el Partido Revolucionario Institucional, criticó la iniciativa de reforma electoral. Más tarde, a través de un comunicado, el INE señaló que el sistema electoral funciona y la democracia no está en riesgo si no hay reforma electoral. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Gustavo Rentería, es periodista, analista mexicano, nos acompaña desde Ciudad de México. Gustavo, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, querida Tatiana? Te mando un beso respetuoso desde la Ciudad de México. Un saludo a la amplia audiencia de Es Noticia Telesur. Un saludo hasta Venezuela. Muchísimas gracias. Un abrazo de vuelta para ti, Gustavo. Dice el presidente del INE y dice la oposición política al presidente López Obrador que al sistema electoral de México no hay que hacerle nada, que está muy bien tal como está. ¿Cuál es tu opinión? A ver, en primer lugar, querida Tatiana, siempre hay controversia en cualquier parte del mundo cuando se propone una reforma electoral. Los partidos políticos
tienen como fin primigenio la lucha por el poder, acceder al poder, y nadie quiere quedarse fuera del pastel. Por eso las acusaciones a López Obrador de dictador, de que quiere acabar con la oposición, que se quiere quedar 12, 18, 24 años, ¿no? López Obrador, hay que recordarlo para tu audiencia, representa la antítesis de los 70 años del PRI, los 12 del PAN y después los 6 cuando regresa Peña Nieto, que yo diría es el sinónimo de la corrupción. Ahora, ¿cómo se repartían, Tatiana, el poder en los últimos 90 años? Bueno, a través de lo que yo he llamado la cuotocracia. ¿Qué es esto de la cuotocracia? Es decir, una fórmula de cuotas. En el INE, en el Instituto Electoral, 5 consejeros para el PRI o el PAN, y así se iban repartiendo, 4 para el segundo, 3 para el tercero. Y así en la Corte, en la Suprema Corte, en el Instituto de Transparencia, en los organismos reguladores de energía, en telecomunicaciones. Y antes, mientras existía un partido único que era el PRI, a nadie le preguntaban, ellos se quedaban absolutamente todo. Esto empezó a cambiar y empezó la cuotocracia a partir de 1997. Ahora, si tú me permites, para tu amplia audiencia, ¿qué es lo que propone la reforma electoral? Nuestro colega reportero ya hace una síntesis, pero yo quiero abundar. Primero, reducir de 11 a 7 consejeros. Número 2, hay que explicar cómo propone López Obrador que se elijan. De una lista que proponga Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, la Corte y el propio presidente, para que se haga un organismo verdaderamente autónomo. El más votado se convierte en el presidente. Es decir, el consejero de todos estos, de estas listas, el más votado, se convierte en el presidente. La desaparición de las OPLES u organismos electorales. En México tenemos 32 entidades. Tenemos un organismo electoral federal y 32. Se gasta mucho dinero. Se dice que se quede uno con toda la fuerza. Efectivamente, ya lo decía el reportero, 200 plurinominales a la calle. Estos no llegan por votos, llegan por una compensación por listas que hablan de representatividad. Pero esta figura, Tatiana, se abusó de ella, porque saltan plurinominales del Senado a la Cámara de Diputados y de diputados a senadores y nunca han ganado un solo voto. Hoy, cada diputado representa 252,000 habitantes. Ahora quiere que cada diputado represente a más de 400,000 habitantes. Atención, el voto electrónico, hay que aprovechar las nuevas tecnologías y López Obrador propone que ya se pueda votar, por ejemplo, por internet. Garantizar el voto extranjero. Y lo que más duele a los partidos es la reducción del financiamiento público. Aquí en México no se permite que los privados, salvo excepciones muy rigurosas, puedan apoyar a los partidos. Aquí el dinero que se gastan, que es multimillonario, se hace a través de financiamiento público y López Obrador quiere que se reduzca este financiamiento, querida. ¿Y de cuánto es ese financiamiento público, Gustavo? Mira, lo que te puedo decir es que cada voto, o sea, si tú divides lo que nos gastamos entre los votos, es de los votos más caros de todo el mundo. O sea, somos una democracia verdaderamente onerosa. El presidente tiene una frase que repite constantemente de que no puede existir gobierno rico con pueblo pobre. Lo que te puedo decir, para no entrar en discusión de números, te puedo asegurar que cada voto mexicano, cuando elegimos a diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, diputados locales y presidente, es uno de los más caros del planeta. Y la reforma electoral, Tatiana, que propone el presidente, también habla del cambio de la comunicación política. Hoy, radio y televisión tiene que, pues es la palabra correcta, es el verbo correcto, regalar spots a los partidos. De entrada, esto aleja a las audiencias. La gente ya no escucha radio ni televisión, le cambia, usa los controles remotos o cambia en el automóvil, porque saturan con mensajes mal producidos. Es una guerra del uno al otro. No dicen lo que yo propongo, lo que yo ofrezco, sino utilizo el spot de radio y televisión para criticar al contrario. Es una guerra absurda. Hay un dato importante, Tatiana, que debe de conocer el auditorio de Es Noticia de Telesur, que es que para que
pase esta reforma, se requieren 3/4 partes de la Cámara de Diputados y hoy López Obrador no lo tiene, ya sufrió una derrota con el tema de la reforma eléctrica. Hoy se requieren 3/4 partes, pero el presidente siempre va hasta el final. El presidente lo que quiere es, digamos que los ciudadanos, los votantes, los sufragantes, los mexicanos, conozcamos quién está a favor de estos cambios que él llama democráticos y urgentes y los que quieren permanecer, que los acusa de conservadores, querida Tatiana. Y el PRI, el PAN y el PRD ya dijeron hoy en esa llamada coalición de Va por México que esa reforma se cae. De una vez le envían el mensaje al presidente López Obrador. Así que de antemano le están diciendo, presente su ley, que además no nos gusta que llegue desde el Ejecutivo. Ahí también quiero preguntarte por qué, si es tan normal que el Ejecutivo, que un gobierno envíe leyes a un Congreso para que sean debatidas, en este caso para hacer una reforma al sistema electoral, ¿por qué les parece a ellos tan novedoso y contrario? ¿Y cómo ver además este mensaje que ya están enviando? A ver, te respondo en 3 vertientes. La primera, el PRI siempre gobernó y tenía un gran opositor que era Acción Nacional. El PRI representaba la centroizquierda, el PAN representaba siempre la derecha y era el gran opositor del PRI, logra inclusive en el año 2000 conquistar la presidencia, y el PRD, donde militó López Obrador, fue presidente de ese partido, representaba a la izquierda. Pero hoy es uno solo, ahora se llaman Va por México, es una coalición de partidos donde, imagínate, el de derecha convive con el de izquierda con el de la derecha. Se hizo ahí una conjunción de agua de aceite que nadie puede entender. Arroz con mango, Gustavo, pero ¿qué los une? Permíteme, te pregunto, ¿qué los une en este arroz con mango, dirían en Venezuela? A ver, pues el arroz con mango sabe muy sabroso, es el dinero, es el poder. Ellos se peleaban, se repartían. Recuerda lo que te dije en mi primera participación, la cuotocracia. Mira, tú quédate callado y yo te doy 3 consejeros. Tú quédate callado y yo te doy dinero. Mira, tú apruébame la ley y yo te comparto 3, 4 gobernadores. No estés molestando. Mira, tú quédate callado y te doy obra pública. Es decir, era una farsa, era una simulación. Algunos escritores ya están hablando en 2022 que apenas la verdadera democracia nació en 2018. Algunos dicen, no, nació en 97 cuando pierde el PRI la Cámara de Diputados, el control. Otros dicen que en el año 2000 cuando ganó Fox, que era la derecha, la presidencia. Pero unos dicen, no, fue hasta el 18, porque antes era pura farsa, era todo de mentiras. Por cierto, se acaba de divulgar un audio, imagínate, Tatiana, donde se está negociando con el presidente del PRI, que por cierto puede ser desaforado en la Cámara de los Diputados y puede ir a la cárcel. ¿Cómo negocia con un dueño de medios de comunicación? ¿Cómo le hacen una entrevista? Mira, te pongo llamadas y simulamos que te llaman por teléfono para que tú digas lo que quieras. Esto ha simbrado al país y el presidente sabe, repito, que puede perder la votación en la Cámara de Diputados. Él necesita también que vaya al Senado como Cámara Revisor y después que vaya a 17 congresos locales, tenemos 32 en la República. Él sabe que, yo diría, la tiene perdida desde el punto de vista de contabilidad, de votos, numérico, pero él va hasta el final porque quiere, permíteme el término, exponer a los diputados, a los senadores y a los representantes de la oposición, en este caso, que son uno mismo, que es el PRI, PAN y PRD, querida Tatiana. Pues es que entonces hoy en día son lo mismo, aunque tiempo atrás fuesen contendores, pero hoy vemos que es realmente lo mismo, todos juntos en contra de el presidente López Obrador. Dice el presidente del Instituto Nacional Electoral, si hay una reforma electoral que sea producto de la cabeza y no del estómago, que no sea el resultado de filiales o fobias o peor aún de rencores personales. Mensaje también para el presidente López Obrador. Con todo eso que nos has dicho, ¿a quién representa el presidente del INE hoy por hoy? Bueno, mira, regresando a mi tesis de que antes era la cuotocracia, pues representa al PRI y al PAN. Es decir,
Antes se ninguneaba a la izquierda representada por López Obrador y hoy ninguno, debo de corregir, ya hay propuestos por López Obrador, pero no tienen la mayoría. Él dice, para que no haya discusión, que se renueven todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral para que sea verdaderamente autónomo. ¿Y quién representa, a quién representa el señor Murayama y el señor Córdoba? Pues desde el punto de vista del gobierno mexicano, de la 4T de López Obrador, al PRI y al PAN, querida Tatiana. Es decir, a la coalición de Va por México. A la coalición de Va por México, que antes eran partidos encontrados y hoy los califica con dos palabras muy sencillas López Obrador: el conservadurismo y el PRIAN-PRD, ¿no? Que junta PRI, PAN, PRD, el PRIAN-PRD, que es la derecha mexicana. Dice el presidente López Obrador que tanto el Instituto Nacional Electoral como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ni son imparciales y están sometidos a intereses creados que todavía actúan del antiguo régimen. Cuando comenzábamos esta conversación nos estabas dando un poco de cátedra de clase de historia, Gustavo, de cómo funcionaban estas instituciones. Así que ese antiguo régimen, el presidente se refiere a todos o se refiere a Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Fox, se refiere a todos. Mira, cuando no tenía mayoría en la Cámara de Diputados el PRI o el PAN, lo que hacían era, repito, la cuotocracia, para que todo mundo estuviera contento. Y se crearon órganos constitucionales autónomos, el electoral, el de las telecomunicaciones, te decía, el de transparencia y de energía. Y después se comprobó que estos órganos reguladores estaban regulados por los mismos regulados, estaban maiceados por los regulados, estaban controlados por los regulados. Voy a poner un ejemplo: el Instituto de las Telecomunicaciones controlado por los medios de comunicación, el Instituto Electoral controlado por los medios, el Instituto de Transparencia controlado por los que tenían que darnos obligadamente la información. Entonces, lo mismo desde la óptica del presidente López Obrador, hoy pasa con el Instituto Electoral y con el Tribunal Electoral, que es la máxima instancia del Poder Judicial de la Federación. Quien entrega las constancias de mayoría, califica las elecciones. Imagínate. Así es, Tatiana, que imagínate, esto es muy grave. Claro, pero es muy grave porque es un sistema, es un sistema, Gustavo, realmente perverso para un gobierno que lleva 3 años y que realmente desea democratizar las instituciones. El desafío, dice el presidente López Obrador, es que la gente debe salir a votar, debe haber revolución, debe haber pueblo. ¿Esto cómo se expresa? Bueno, se expresa con elecciones libres y limpias. Y hay un dato que no cuadra en todo esto para mucha gente que nos está viendo en este momento en el aparato televisor. López Obrador, a pesar de este INE, a pesar de este tribunal y a pesar desde que él tiene la óptica desde Palacio Nacional en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México de que el INE y el tribunal no funcionan, sigue ganando elecciones. Hoy debe de saber el auditorio de Telesur, Tatiana, que de las 32 entidades, hoy ya tiene 23 gobernadores. Controla la mayoría de la Cámara de Diputados, la mayoría del Senado, la mayoría de los congresos locales y, como ustedes saben, la presidencia de la República. Morena, su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, hace muy poquitos años no existía. Es decir, el movimiento que se vivió ciudadano en 2018, yo lo podría explicar como un tsunami. Por ejemplo, ahora que vemos a través de la pantalla de Telesur lo que pasó en Colombia, que nunca pensamos que una persona de izquierda pudiera llegar al poder, o en Chile, por ejemplo, es un fenómeno que ya vivimos los mexicanos en 2018. Repito, algo que se antojaba verdaderamente imposible. Y este partido que nace con toda la corriente en contra, hoy, repito, tiene la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y sigue ganando elecciones. Viene, por ejemplo, en el 2023, 2 gubernaturas más y todas las encuestas, todos los ejercicios demoscópicos, Tatiana,
hablan de que puede ganar Morena. Y uno diría, pues ¿para qué quiere el presidente cambiar la ley electoral si como está sigue ganando elecciones? Él dice, no, es que mi paso no es únicamente ganar más poder, se trata de que en la posteridad pueda haber más democracia desde la explicación, desde las palabras, estoy parafraseando a Andrés Manuel López Obrador, querida Tatiana. Que se acabe el fantasma del fraude como él una vez fue víctima en uno de los procesos electorales. Muchísimas gracias por ese análisis, muy interesante, Gustavo, siempre gracias, buenas noches. Buenas noches, y es verdad, en 2006 él acusa, fue víctima de un fraude electoral. Gusto de saludarte, saludos Adiós, desde México. muchas gracias, buenas noches. Adiós, Tatiana, Adiós. buenas tardes. Gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia España, se cumplen 86 años del asesinato del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, fusilado por los franquistas. Tras varios intentos, su cuerpo no ha sido encontrado, por lo que se ha convertido en un verdadero símbolo de los miles de desaparecidos de la guerra civil y la dictadura que están en fosas comunes y que han quedado en el olvido del Estado. Les contamos y lo analizamos al volver en Es Noticia. Avanzamos tecnológicamente para llegar a más personas y en mejor calidad. Nos expandimos a nuevos territorios para cada día estar más cerca de ti. La información no tiene fronteras. Seguimos siendo el encuentro de diferentes culturas. Porque Telesur siempre da más. En Telesur vivimos la emoción del deporte y para estar más cerca de ti, cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para traerte a tus pantallas el mejor contenido tanto en inglés como en español desde América hasta Europa. Cuéntame, ¿ya adquiriste nuestra señal? Si aún no lo has hecho, contacta a tu teleoperadora y unámonos todos en una sola emoción, porque Telesur siempre da más. Cada año miles de personas abandonan su tierra para alcanzar nuevos horizontes. Una realidad de pueblos que luchan por su libertad. Conoce las diversas causas de quienes viven entre fronteras. Jueves. Solo por Telesur. En Noticia España se cumplen 86 años del fusilamiento del insigne poeta y dramaturgo Federico García Lorca por parte del franquismo. Su cuerpo no ha sido hallado tras varios intentos por encontrarlo. García Lorca es un símbolo que representa a miles de asesinados que fueron desaparecidos y enterrados en fosas comunes a lo largo y ancho de esta nación europea. Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca, poeta y dramaturgo granadino, un referente de la lírica y la liberación humana. Fue parte de la famosa generación del 27 y uno de los literarios más influyentes de la literatura universal. Nació el 5 de junio, en 1898, en Fuente Vaqueros, Granada, España. Inició estudios en la Universidad de Granada en 1914, donde se matriculó en las carreras de Filosofía, Letras y Derecho, y empezó a dar sus primeros pasos en el arte y como intelectual. El periodo de 1919 a 1921 fue muy productivo para Federico García Lorca,
pues publicó libros de poemas, su primera obra en versos, compuso sus primeras suites y estrenó El Maleficio de la Mariposa y otras piezas de teatro. Tuvo un periplo que lo llevó a sitios como Nueva York y La Habana, donde se presentaron sus obras dramatúrgicas. Tras su vuelta a España, decidió reunirse con su familia en la Huerta de San Vicente, actual Casa Museo Federico García Lorca, pocos días antes de que estallara la Guerra Civil. El 16 de agosto de 1936 fue detenido por la Guardia Civil y 3 días más tarde fue ejecutado por fuerzas franquistas junto a otros detenidos. García Lorca es uno de los símbolos de miles de asesinados y desaparecidos por la dictadura franquista. Muchos de ellos fueron enterrados en fosas comunes. De acuerdo con datos oficiales, están registradas 4.265 fosas y se han contabilizado un total de 57.911 víctimas. Se estima que hay alrededor de 100.000 personas desaparecidas. Organizaciones y movimientos de familiares de las víctimas del franquismo afirman que solamente el 8,4% de las fosas registradas por el Estado han sido exhumadas totalmente. El 27 de septiembre de 2021, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recalcó que España debe remover los obstáculos que impiden las investigaciones de casos de desapariciones forzadas y búsqueda de personas desaparecidas, además de la necesidad de acelerar la consolidación de un banco de ADN centralizado que permita la identificación expedita de las víctimas, entre ellas a Federico García Lorca. Todo esto representa a Federico García Lorca después de 86 años de su asesinato. Vamos a profundizar en ello, a reflexionar de manera oportuna con Luis Felipe Bellorín, poeta, cantautor, músico, ensayista crítico, director del Centro de Estudios Marxistas Ludovico Silva. Luis Felipe, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Oye, aquí también el tapabocas, gracias. Adelante. A Telesur y a ti, Tatiana, de verdad que te había conocido ya por la pantalla. Muchas gracias, qué bueno que ahora nos vemos. Sí, muy bueno el poema con que arrancaste este programa, porque es un poema para la persona que muere, pero él no murió, él fue asesinado. Él fue asesinado, Por lo tanto, está vivo, su cuerpo no ha aparecido, como lo mencionaste. ¿Crees que el que no aparezca después de varios intentos, pero sobre todo por parte de organizaciones civiles, organizaciones que además tratan de mantener la memoria y de que no se pierda la necesaria verdad de una situación tan dramática como la que vivió España, es intencional, que no aparezca el cuerpo de García Lorca? Bueno, no, hay movimientos muy serios que sí han estado detrás de la búsqueda de sus restos, ¿no? Sí. Así como pasó con Ernesto Che Guevara, que pasaron años, después, bueno, un proceso de humanidad para la familia, porque las familias quedan prácticamente, wow, eso es como un limbo, ¿no? Y fíjate que después aparecieron los restos. En este caso, las tierras se mueven, ¿ves? Acuérdate que eso sucedió esa madrugada del 18 al 19, y en esa zona de Biznar, esas tierras se mueven, la lluvia, la erosión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esperemos que sí, que aparezcan los restos. Pero está la obra, está la fuerza y la denuncia, que, bueno, todo el movimiento por la vida. Mira, un poeta como Federico García Lorca, que en un verso, por ejemplo, puede decir: hay que desechar la tristeza y la melancolía. O un verso, por ejemplo, si podemos entrar ahorita en lo político, que te dice: yo amo la vida es para gozarla, para vivirla. O sea, una persona que está conectada con una realidad. Claro. ¿Ves? No porque hay mucha diferencia en el momento concreto en que pasa todo eso. Las cuestiones familiares, los vecinos, la coyuntura del franquismo, el ascenso del nazismo, el fascismo. O sea, hay una cantidad de convergencia. A Federico García Lorca lo catalogan de socialista, porque firma un comunicado, su espíritu es poético. Yo le comentaba aquí a Ricardo Romero que la diferencia entre lo subjetivo, las ideas, el logo, ¿verdad?, y la práctica, la praxis, lo que está en el medio de esas dos cosas es la poesía, porque la poesía es creación. Y no hay algo más peligroso para una sociedad que le tiene miedo a la vida que un poeta. ¿Y por eso lo silenciaron, Luis Felipe? Sí, porque es la convergencia de una serie de ¿Sabían factores. Exactamente el poder político, como bien recuerdas, que además
también tiene ese gran significado la poesía, y Federico García Lorca, que ya era lo que era en España, en Europa, había estado en Estados Unidos, había venido a nuestra América Latina con solo 38 años, sabían la capacidad y el poder que él tenía. Claro, acuérdate que estamos frente a, permítame la palabra, asesinos, o sea que no consideran la vida humana, ¿verdad?, sino sus propias ideas, sus propios intereses, en un sentido egoísta. No es que lo diga yo. Cuando uno busca la definición de nazismo o de neonazismo, cuando uno busca la definición del franquismo, totalitarismo, y uno busca las definiciones corporativas que tienen que ver con el fascismo, está un odio a la vida humana. Solamente son ellos, un grupito. Pero cuando, por ejemplo, nazi te hablan de la raza aria, es una raza pura. O sea, nosotros somos, como dice Aristóteles, la única raza que hay es la humana. Somos humanos. Y después lo que hay son etnias. La etnia blanca, la etnia amarilla, la etnia roja, etcétera, etcétera. ¿Ves? Entonces, esa condición humana, wow, hay que conquistarla. Y hay gente que no quiere que nosotros seamos humanos, sino animales. Pero si lo que querían era silenciar por completo a Federico García Lorca, sucedió todo lo contrario, porque él es además una figura que traspasa las fronteras después de 86 años, y de hecho por eso seguimos recordando que hay más de 100.000 personas, en unas estadísticas bastante además diplomáticas, de desaparecidos en fosas comunes en el país. Claro. Pero además de esto es muy triste porque no hay una política pública para encontrarlas. ¿Por qué crees que pasa esto, Luis Felipe? Bueno, yo sí creo que ahí, no la política pública, ¿no? Pero sí política pública sí, como el Estado, sí, que los distintos gobiernos lo hayan decidido, claro, como un asunto de memoria, además de reconocimiento a las víctimas, al dolor de sus familias, pues no lo hay. Claro, ahí por ejemplo uno está viendo el fenómeno de Vox, B-O-X. Sí. Wow, o sea, una sociedad que vota por estos locos, bueno, tú puedes ver, uno puede sacar sus conclusiones de tres dedos de frente. La irracionalidad que hay allí, teniendo una historia ahí en un momentico. O sea, es como olvidarse lo que pasó en Auschwitz, o sea, los hornos crematorios. Eso, por eso nosotros no podemos olvidar el asesinato de un poeta como Federico García Lorca. Porque Federico García Lorca, más allá de lo que significa, escribí 14 obras, etcétera, etcétera, y además siempre hacia adentro, porque por ejemplo tuve El Cancionero Gitano, y toda la descripción es hacia adentro, hacia lo bonito, hacia lo bonito. Entonces, eso hay que revertirlo, o sea, no, hay que hacer los movimientos, etcétera, etcétera. Yo pienso que, mira, en España es bien complicada, España es muy complicada, pero ¿en qué sentido es complicada? Bueno, yo creo en que no quieren remover la historia de la guerra civil y la dictadura. Mire, yo creo que la posguerra lo dejó a ellos. Yo tengo muchos amigos españoles y todo, pero la posguerra lo dejó muy mal mentalmente. Uno de sus organizaciones, fíjate todas las cuestiones que tiene con GTB, o sea, es terrible, es muy terrible eso. Ahora, los movimientos, los documentos desclasificados que van a empezar a salir, la insistencia, mantener vivo el pensamiento, la obra, la denuncia, porque no es que eso pasó allá, eso pasa en todas partes. Y entonces en todas partes que pasa, no debe pasar. O sea, es decir, que es una cuestión global. Esto es una bandera. Y esa bandera hay que mantenerla en alto hasta que aparezca. Mientras que aparece, entonces hay unos derechos humanos que tenemos que rescatar. Claro, pero por ahora, mientras aparece, lo más importante, con esto te quiero despedir, Luis Felipe, es recordar siempre su gran obra. Usted en particular, que es un profundo conocedor de la misma, ¿lo prefiere como poeta o como dramaturgo? Ambos cosas, porque es una unidad. Cuando tú revisas las dos obras de él más importantes, por ejemplo, Yerma y Bernarda, es la introspección. Esa introspección de esa misma violencia, la psicología, lo psicológico, la familia, está expresado allí. Está expresado. Ahí, mira, hay un retraso, porque yo pienso, como te repito, la posguerra dejó muy mal parado esa sociedad. Franco estuvo hasta la década de los 70. Sí. Hasta la década de los 70. Y ahí hay una monarquía. O sea, es una cosa que... Mira, yo por lo menos... Claro, pero ellos mismos, Luis Felipe, son responsables de no exigir de una manera más permanente, más vehemente,
que se construya esto que ya hablábamos, las políticas públicas para cambiar la historia, para abrir todas las fosas comunes, para que se sepa exactamente qué fue lo que sucedió, pero lo que han intentado es invisibilizar ese proceso tan doloroso. Claro, porque hay un proceso cultural, del punto de campo de la ideología, del punto de campo de la alienación de la cultura. O sea, entonces están subiendo muchachos con una cultura que adversa al humano. Entonces García Lorca, no, comunista, no, socialista, sin saber ni lo que están diciendo. Porque el socialismo para ellos no es lo mismo para nosotros. El liberalismo para ellos no es lo mismo que para nosotros el neoliberalismo. Ellos, por eso insisto en la cuestión de la posguerra. La posguerra para ellos los marcó de una manera violentísima. Hay gente muy buena allí, maravilloso, pero tienen que trabajar en la cultura, tienen que trabajar fundamentalmente en la cultura. Y bueno, los movimientos insistir, porque mientras, por ejemplo, tú ves en el Parlamento español, insisto, en voz, mira, es muy difícil que lo que tú estás planteando, en lo cual yo me sumo, que es la búsqueda de los restos, que eso no se repita, que bueno, todos esos miles de fosas terribles, bueno, todas esas atrocidades, no es que pasaron, es que siguen pasando en diferentes latitudes. Eso simplemente es como la punta de un iceberg. Por eso los poetas, mira, un poeta sabe a dónde va porque sabe de dónde viene, y eso no le gusta a los tiranos, ¿ves? En la medida que uno sepa cuál es el camino que debemos transitar. Si García Lorca se atreve a decir, o sea, la vida es importante para mí porque lo que más me gusta de la vida es vivirla. Eso es increíble, o sea, la vida es un regalo. Sí. Ese regalo que no, tú sabes lo que significa producir un García Lorca. Como decía alguien por ahí, bueno, uno escribe una página y cualquiera puede corregirla, pero escribirla. No. O sea, hay permíteme esto, Tatiana, hay de estos poetas del Caribe, hay un poeta que dice algo así, musicalizado, dice: hombre que vas creciendo y en el camino has quedado, sangre que fue cimiento de lo logrado, sí. Lo que ayer fueron gritos, hoy también una sonrisa. ¿Cuánto cuesta el destino que la patria necesita? Sí. ¿Cuánto costó este cielo? ¿Cuánto la tierra amada? ¿Cuánto izar la bandera que Ismolar se los vio? ¿Cuánto costó este cielo? ¿Cuánto la tierra amada? ¿Cuánto izar la bandera que Ismolar se los vio? Hombre que vas creciendo y en el camino has quedado, sangre que fue cimiento de lo logrado. Sí. Este es mi homenaje a Federico García Lorca. Homenaje y un aplauso, muchas gracias. Homenaje a Federico García Lorca. Gracias por acompañarnos, Luis Felipe. Gracias a ti, Tatiana, muchas gracias. Y a Telesur. Muchas gracias. Así ponemos punto final a esta emisión de Hoy en Noticia. Hasta mañana. Un placer, como siempre. Sigan con nosotros.